Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo programa aquí en El Círculo en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de los avances, los pendientes, cómo estamos en materia de género en el país. Y creo que hay muchas cosas que hablar. Si hay una cosa que está pasando en México y en el mundo es en este campo, me parece. Y de eso vamos a estar conversando con Carola Báez Pedrajo, ella es consultora en estos temas. ¿Qué tal, Carola? Hola Mario, ¿cómo estás? Muchísimo gusto y pues gracias por invitarme a este espacio. Al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. También gracias a Carla Mote, ella es historiadora feminista. ¿Qué tal, Carla? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muchísimas gracias igualmente por la posibilidad de platicar de estos temas tan importantes. Oye, Carla, yo quisiera empezar contigo y en el entendido de que ahora vamos a hablar contigo y con Carola de la problemática que existe. Yo quisiera empezar, si me lo permiten, por una nota positiva y es que por lo menos en toda mi vida y en los veintitantos años que llevo viendo noticias y participando en medios, no había visto un momento como en el que estos temas estuvieran en el centro de la conversación pública como ahora. Y quisiera empezar un poquito por ahí. ¿Cómo lo estás viendo tú y cómo lo ves en la evolución de un movimiento que evidentemente no empezó ahora, que es resultado de décadas, de siglos incluso, pero que hoy parece que está viviendo un momento particular? Sí, sin duda se trata de un movimiento centenario. Históricamente lo colocamos en el caso mexicano a finales del siglo XIX, aunque ideas emancipadoras de las mujeres han existido pues prácticamente en toda la historia de la humanidad. Lo que creo que resulta innovador y muy interesante es este contexto contemporáneo en el que encontramos un movimiento muy efervescente a nivel global. El feminismo se ha colocado como una de las agendas más importantes, no solamente para, digamos, los marcos públicos, políticos, institucionales, sino también como un movimiento social de avanzada. Yo creo que representa una de las vanguardias políticas y que resulta también un fenómeno muy interesante a la luz de lo que a finales del siglo pasado y principios de este siglo, milenio, se denominaba como globalización, es decir, estos movimientos de tintes mundiales que se acompañan con las nuevas tecnologías y que el feminismo creo que logró colocarse dentro de este marco, además con protagonismos muy jóvenes, es decir, observamos también un Sí. cambio generacional que trastoca muchas estructuras de lo que se ha denominado patriarcado. Por lo tanto, bueno, el caso latinoamericano y mexicano no es la excepción. Encontramos mujeres que están empujando agendas progresistas y que se conjugan en algunas demandas muy particulares, porque una cosa muy importante que se tiene que destacar es que el feminismo como tal ha sido y es muy diverso. Sin Así es. embargo, por ejemplo, la agenda de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, creo que son uno de los puntos que al menos en Latinoamérica ha logrado conjuntar, digamos, toda la serie de demandas que tienen los feminismos diversos. Y eso lo observamos de forma muy clara, por ejemplo, con la movilización que ocurrió en Argentina recientemente por la despenalización del derecho a decidir de las mujeres y que pues se celebró en toda América Latina y que entonces ya cobra esta como matiz de marea verde. Por lo tanto, Sí. bueno, colocándolo creo que como un primer acercamiento, es una forma de pues mencionar que es una conjunción entre un movimiento ideológico, político, social y también filosófico que trastoca las estructuras a muchos niveles. Absolutamente, y te escuchaba, y claro que el ejemplo argentino, pero el chileno, incluso sociedades más conservadoras, ¿no? O que ubicamos como más conservadoras que tienen este movimiento, y por supuesto el caso mexicano. Carola, ¿tú a qué atribuyes este tema, el que en este momento, porque el caso mexicano yo creo que es excepcional en el sentido en que hoy tenemos una figura política muy fuerte, que es el presidente que establece la agenda de la conversación pública, y que si uno ve de los pocos temas donde el presidente no tiene control de la agenda, y por más que avienta a otros asuntos, regresa, y por más que ahí está constante, insistiendo en sus demandas, es el movimiento feminista. ¿A qué atribuyes tú que en este momento, ya sea por fenómenos regionales o por fenómenos domésticos,
el tema esté en el lugar que ocupa en este momento? Pues bueno, o sea, yo creo que recurrimos un poco como a lo que viene diciendo Carla, ¿no? En el sentido de que venimos construyendo este momento, ¿no? No es de un momento a otro, ¿no? Y me parece que, pues una de las cosas que sí ha logrado por lo menos esta administración como tal, ha sido empezar a dar un poquito más de voz a ciertas secciones, facciones de la población que han estado más oprimidas, ¿no? O sea, y que este es un momento en donde, o sea, realmente pueden expresar, ¿no? Sus necesidades, porque o sea, al final de cuentas de eso se trata un poco, ¿no? Los movimientos políticos, expresar nuestras necesidades, expresar nuestra necesidad por ser libres, ¿no? Expresar nuestra necesidad de vivir sin miedo y sin violencia. Y me parece que al menos uno de los logros, no sé si hemos llegado o no, y tampoco es para que entremos en un debate político, ni mucho menos acerca de la cuarta transformación o tal, pero sí me parece que ha dado cabida a que, pues sí, a la población que menos ha estado en la voz mediática pueda expresar y liberar pues estas necesidades, ¿no? Me parece que una de las cosas de las que sufre el feminismo es bueno, sufre pues como todos los movimientos, ¿no? O sea, en el sentido de que también hay un feminismo hegemónico, ¿no? O sea, y ese feminismo hegemónico es el feminismo blanco. Y entonces me parece que, o sea, cuando empezamos a votar popularmente, ¿no? O cuando el voto popular empieza a virar hacia otras opciones, hacia opciones en donde más personas pueden sentirse representadas, entonces empezamos a sentirnos más empoderados, ¿no? O sea, pero por una cuestión de individualidad que se refleja en la colectividad. Entonces me parece que es un poco como coyuntural, ¿no? O sea, que de alguna otra forma, pues esta administración nos ha dado un poco pie a eso, pero es algo que se viene construyendo pues desde hace mucho tiempo, ¿no? O sea, y que justamente, pues de alguna otra forma, el feminismo mexicano como que viene 10 años atrasado, 20 años atrasado, ¿no? O sea, en el sentido de que cuando Catherine McKinnon en Estados Unidos estaba pidiendo que se incluyera la perspectiva de género en los 70s, ¿no? O sea, en la segunda oleada del feminismo, pues nosotros no estábamos ahí, ¿no? O sea, no fue hasta, ¿no? De decir, oye, pues necesitamos entender que las mujeres no pueden pasar a ser propiedad de sus esposos cuando se casan con ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para liberar esa parte, ¿no? Y que viene con la liberación de la sexualidad, ¿no? Y nosotros, 10 años después, hacemos lo mismo, ¿no? Y luego la violencia conyugal, ¿no? O sea, empezamos a hablar de cómo hay violencia conyugal, violencia doméstica, y que sí o sea, y que es ilegal que un esposo viole a una esposa, ¿no? Sí, o sea, sí. Y entonces en México no es, o sea, y esto es en los 80s, y en México no es hasta el 95 que esto pasa, ¿no? Entonces venimos con un pequeño desfase, pero por otro lado también venimos, o sea, y por ejemplo el tema del aborto, ¿no? Que ahora, o sea, por alguna u otra razón, sigue siendo una materia de debate, ¿no? O sea, cuando la liberación sexual fue hace 40 años, ¿no? O sea, o 50 años, ¿no? Pero de todas maneras, ahora regresamos y estamos, o sea, viendo hacia Estados Unidos, que uno de los grandes problemas de México, del feminismo, de la lucha de los derechos humanos dentro de México, es ser vecino de Estados Unidos, ¿no? O sea, pero entonces estamos viendo hacia Estados Unidos y es más fácil ser un arma de fuego en Texas que una mujer. Sí, ¿no? O sea, tiene más derechos un arma de fuego que ser una mujer. Entonces, ¿cómo nos volteamos hacia acá y decir, ay, sí, lucha por tus derechos reproductivos, ¿no? Y como somos un federalismo, que eso también juega una parte importante de cómo se desarrolla el feminismo regional, ¿no? Dentro de nuestro país.
¿no? Claro. Porque estamos moviéndonos por diferentes contextos. Entonces, me parece que es eso, me parece que diferentes contextos se mueven a diferentes tiempos, ¿no? Pero que de alguna u otra forma, ahorita, pues también nos venimos alimentando de la fuerza que tiene el movimiento en otras partes de Claro. Latinoamérica, ¿no? O sea, y este hartazgo. Pero por otro lado, sí quiero decir que por ejemplo, lo que vinieron a hacer las tesis, ¿no? Y que todas estamos cantando y todas estamos uniéndonos en una voz, ¿no? Pero no nos hemos preguntado en dónde están las tesis ahorita. Las tesis están en Europa porque se tuvieron que salir de su país por hostigamiento político. Entonces, o sea, ¿qué nos dice eso del momento global que estamos viviendo De acuerdo. ahorita? Que los gobiernos conservadores están remontando muchísimo y viendo las maneras de Sí, de cómo echar para atrás. Y echar ya para atrás mencionabas y tú. mantener poder, Claro. ¿no? O sea, y por eso es lo que está pasando en Texas con el Claro, gerrymandering. es el ejemplo muy, muy claro. Ahora, Carla, en esta, que creo que vale la pena en esto que han dicho, primero recordar que las luchas políticas no son luchas de una vez y para siempre, ¿no? Nos encantaría pensar que una vez que se avanzó, que se corrió la línea, ya no hay marcha atrás, pero sabemos que a veces sí hay marcha atrás, a veces hay resistencias, hay contramovimientos para tratar de mover otra vez la aguja. Y yo quisiera que ahora hablemos un poquito del punto donde estamos en México hoy en este tema, Carla. Y hay varios aspectos que analizar. Yo quisiera empezar por uno de los más duros, que es el de la violencia. Quizá de las muchas caras, es interesante lo que apuntabas tú, de cómo primero a veces hablamos de feminismo como si fuera uno solo, y no lo es. Incluso como si todas las mujeres compartieran la misma agenda por el hecho de ser mujeres, cosa que tampoco ni es así, ni tiene por qué ser, tendría por qué ser así, pues. Pero pareciera que el tema de la exigencia de vivir sin violencia, pues es así, más allá de si alguien es más liberal o más conservador, incluso más allá de su postura sobre el aborto, por ejemplo, donde puede haber coincidencia o no. En este punto, no sé cómo lo estés viendo, Carla, de dónde estamos parados hoy en México, y si ese es como el gran articulador de muchas demandas en este momento. Sí, yo creo que los saldos de la violencia desatada en México, sobre todo por la guerra contra el narcotráfico, los problemas que pues conocimos, ¿no? En temas de seguridad interior, que redundaron en un contexto en el que se normalizó un nivel de violencia que yo podría decir que es inusitado, al menos en el México contemporáneo, afectó particularmente a las mujeres. Y uno de los, digamos, saldos más graves de esto es el aumento en el índice de feminicidios, que lo sabemos, forma parte de una violencia sistémica que desafortunadamente tomará muchísimo tiempo poder erradicar en nuestro país. Las cifras son alarmantes y también creo que pues vale la pena comentarlo y reflexionarlo como que son alarmantes como parte de un entorno donde la violencia está presente y que es una bola de nieve, ¿no? Que ha ido creciendo en nuestro país. Y por eso yo creo que tanto en el tema de la agenda feminista, yo en la primera participación comentaba que uno de los puntos de confluencia era la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, y el otro yo creo que es la lucha contra las violencias machistas en todos sus sentidos. Una de las grandes aportaciones de los feminismos ha sido tratar de desmenuzar los tipos de violencia que sufrimos las mujeres, y por eso tenemos, digamos, ya un nivel de claridad de los niveles, digamos, micro hasta los más graves, siendo el más grave en la cúspide de las violencias el del feminicidio, que se describe como este acto en el que a una mujer se la asesina por el hecho de ser mujer, pero que sobre todo creo que hay que retomar esta concepción que en su momento hizo Marcela Lagarde de una reinterpretación del modelo gringo de femicide, cuando habla de que es un tema sistémico. En la determinación jurídica que tenemos de feminicidio están presentes los hechos de acción u omisión también del Estado mexicano,
y ello implica no nada más a las instituciones de justicia o de gobierno, sino a la sociedad en su conjunto. Claro. Entonces, estamos ante un problema muy grave, pero también de muy grave resolución, y que, por ejemplo, en términos de cómo estamos, yo creo que una de las grandes aportaciones de la presente administración es que este tema se ha, digamos que, tomado de forma al menos por el momento, yo creo que estadística, no solo en eso, sino también en acciones concretas, pero que las carpetas de investigación que en algunos estados del país, porque eso tiene que ver con órdenes locales, es decir, ya hay que diferenciar entre los niveles administrativos, pero por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, estos asesinatos se abren las carpetas con el delito de feminicidio de inicio, lo cual ha dado pues digamos, repunte en la estadística que al contrario de lo que se piensa es benéfico para saber en dónde estamos parados, ¿no? Es decir, ahora tenemos un poco más de claridad de la recurrencia de este tipo de delitos y es un paso necesarísimo para continuar con todas las acciones que se necesitan a todos niveles para acabar con un flagelo de esta naturaleza. Entonces, ahora, sí, adelante. Perdón. Es que, Carola, quisiera retomar esto que apuntaba Carla ahora, de la violencia contra las mujeres, que además, si bien, como han dicho, tiene un componente de la violencia que se vive fuera de las casas, lo cierto es que también tiene un componente altísimo de lo que pasa dentro de las casas, ¿no? Y quisiera preguntarte ahí tu perspectiva de dónde estamos hoy, que además, y ya lo hemos platicado en este programa con diversas expertas y expertos, cómo hasta la pandemia y el tema del confinamiento también no es que inventaran la violencia, porque evidentemente ya había contextos, ¿no? Ya había precondiciones o ya pasaba, pero se agudiza cuando de pronto encierras una familia en un espacio y no se puede salir y le agregas las tensiones económicas propias de lo que hemos vivido en el último año y medio. ¿Dónde estamos hoy en este tema? Donde, por un lado, como dice Carla, quizá haya un mejor registro, pero por el otro, lo que sí hay, claro, es un incremento de los casos y que no ha bajado, pues pasa las administraciones, pasa el registro y sigue al alza. Pues es eso, ¿no? O sea, ¿en dónde estamos? Pues, o sea, estamos, me parece que peor, o sea, me parece que la violencia sistémica está peor en este momento, aun cuando los estatutos están mejor, ¿no? Hay un poquito más de perspectiva de género dentro de la legislación. Eso no quiere decir que la impunidad haya bajado, ¿no? O sea, y entonces esa es una... Y por otro lado, me parece que también una de las cosas que tenemos que entender es que el acceso a la justicia, ¿no? O sea, no es algo posible, ¿no? O sea, es muy limitado, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de interseccionalidad, ¿no? O sea, ok, ya hay esta estipulación, ya están los estatutos legales, pero ¿quién está accediendo a la justicia y qué significa la justicia en general, ¿no? Y qué significa la justicia para las personas víctimas y sobrevivientes de violencia de género, ¿no? O sea, si eso significa una retribución monetaria, si eso significa que se vaya al sistema penal, ¿no? O sea, que, ¿no? Si eso significa quizás una cuestión de justicia restaurativa. Y a mí una de las cosas, ahorita como regresando acerca de, pues, no, o sea, que hay diferentes violencias de género. Una de las cosas que me parece que ha sido uno de los logros del patriarcado, la verdad, es que estas divisiones, ¿no? Que nos logran como seccionar a las voces feministas, ¿no? Es decir, bueno, pues es que tu lucha es el aborto, ¿no? Ay, bueno, es que tu lucha es el embarazo, o sea, ¿no? Adolescente, no. Y entonces nos seccionamos, ¿no? Y pues es una de las grandes como pues herramientas del federalismo también, ¿no? O sea, ¿cómo le hacemos para faccionar, para dividir lo más posible estas voces y que no se unan, ¿no? En el sentido de que nos hacen pensar que la violencia de género es individual, ¿no? O sea, es un problema individual de cada mujer. No es un problema colectivo, sino un problema individual, ¿no? Y muchas veces lo que vemos en México y en otras luchas feministas es eso, ¿no? O sea, que estamos
pues que cada quien se monta, ¿no? O sea, o que son muy hábiles, ¿no? También los medios de comunicación en decir, bueno, pues es que, pues no sé, ¿no? El feminicidio, el aborto, la violación, ¿no? Pues son temáticas diferentes, pero no son temáticas diferentes en el sentido de que es violencia de género, ¿no? Y entonces la violencia doméstica es una más de estas, ¿no? Pero que es de género y que no, o sea, que en este momento estamos peor que nunca, ¿no? Las cifras son, como dice Carla, alarmantes, ¿no? Y todo es porque, bueno, tenemos las presiones y los estresores económicos y entonces, ¿con quién nos desquitamos? Pues con las personas que están en nuestra casa, ¿no? O sea, con las personas que sentimos a las que podemos dominar y oprimir, porque históricamente lo hemos podido hacer. ¿Y por qué? Porque nos podemos salir con la nuestra, ¿no? De hacerlo. ¿Por qué? Claro. Porque la impunidad es tal que no me van a reportar, no me van a denunciar, lo van a normalizar, ¿no? O sea, es parte de la vida cotidiana de las mujeres y entonces es parte de nuestra experiencia como mujeres. Entonces, no estamos en un buen momento, ¿no? De acuerdo. O sea, de acuerdo, y por eso es importante hablar del tema, y lo hemos hecho además específicamente de ese tema, pero hoy estamos haciendo un recorrido, quisimos empezar por aquí, pero si les parece vamos a una pausa, y ahora que regresemos con Carla y con Carola, vamos a platicar de otros ámbitos también, el de la representación política, donde ahí creo que tenemos mejores noticias, el tema del sector privado, el tema de la participación económica de las mujeres, que también, por cierto, golpeado con la pandemia, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, el virus es el mismo, pero los efectos no son los mismos para hombres y para mujeres, y ha sido muy claros en el tema del empleo. Pero de esto, si les parece, platicamos regresando del corte. Estamos de regreso y escuchábamos, Carla, Carola, las escuchábamos antes hablar de un aspecto específico que era el tema de la violencia, del que hoy nos quedamos simplemente con la señal de alerta de que la situación es muy crítica. Pero vamos a otros aspectos, Carla, y yo quisiera poner uno positivo, digamos, así como arrancamos el programa hablando de cómo este movimiento feminista, particularmente, como bien decías tú, con liderazgos jóvenes hoy, tiene una potencia increíble, una presencia notable en la sociedad, en las conversaciones, incluso en los medios, que ya platicaremos también del papel de los medios en la cobertura de estos temas, ¿no? Que a veces sumamos y a veces entorpecemos, pero ya platicaremos un poquito de eso. Pero yo quisiera, Carla, conocer tu perspectiva sobre el tema de la representación política, porque pues parecería que en ese rubro es donde ha quedado más claro la pertinencia de las acciones afirmativas o este tipo de políticas que han obligado, y hay que decirlo con todas sus letras, obligado, porque por las buenas no se pudo, a los partidos a abrir candidaturas a mujeres y que eso se ha reflejado en Cámara de Diputados, en Cámara de Senadores y en algunos de los congresos, los gobiernos estatales, de tal forma que hoy tenemos 6 gobernadoras, que es terrible que sea el número más alto, pero qué bueno que sea por lo menos el número más alto, ¿no? Terrible que sean solo 6, pero hay que entender que tuvieron que pasar cosas para que llegáramos aquí. Entonces, ¿dónde estamos, Carla, en el tema de la representación, la participación política de las mujeres en México? Bueno, sin duda se trata de un tema que, como bien comentas, forma parte de los resultados de las llamadas acciones afirmativas que vienen ocurriendo desde la década de los 90 con las llamadas cuotas que han ido aumentando en porcentaje y que llegaron a, digamos, su cúspide con esta ley de paridad aprobada en 2019. Gracias a esta legislación, pues se plantea la paridad ya no como una exigencia a los partidos a través de porcentajes, sino como un derecho y un principio político de primer orden a nivel constitucional. Por lo tanto, bueno, lo que observamos ya, digamos, en esta elección que por primera ocasión, digamos, en una elección que se consideró histórica por el número de puestos, digamos, puestos en esta contienda, se logró una hazaña que parece nimia al pensar que de 32 estados tenemos 7 que están gobernados por mujeres. Parece nimio, pero pensándolo en términos históricos, se trata de un salto gigante porque teníamos en alrededor de 60 años un porcentaje
casi igual, ¿no?, al que ahora tenemos, de mujeres que habían accedido a estos cargos de primer orden. Por lo tanto, pues el salto cuantitativo es muy importante, pero no únicamente en términos numéricos, sino también en lo que significa a largo plazo. Es decir, la llegada de mujeres a cargos ejecutivos implica que se vaya también normalizando el ejercicio de poder por parte de las mujeres y que si bien está, digamos, en estos cargos de elección, yo creo que una cosa también muy importante que viene aquí sí como una decisión política es la presencia de mujeres en cargos en los que también históricamente no se habían observado. La existencia de un gabinete paritario yo creo que es la muestra, digamos, más clara de esta voluntad política y de una sensibilidad también aquí directamente del presidente de la República por rodearse de mujeres capaces a quienes se les otorga, digamos, estos cargos en secretarías incluso que son de primerísimo orden, es decir, no es como esta algo que se repite en algunos espacios mediáticos, quizá ya lo platicaremos después, en donde se invita a mujeres a hablar de temas de mujeres, ¿no? Hay mujeres economistas, especialistas en áreas estratégicas, y muchas veces pues esta presencia se ve acaparada por varones, y bueno, estamos viendo a mujeres en estos cargos tan importantes. Sin embargo, al igual que con todos los otros temas, es una lucha que pues tiene que seguir, digamos, presente, dado que tener avances no implica que no pueda haber retrocesos. Es decir, como algunos triquiñuelas bueno, por más candados que se han intentado meter, todavía se observan los espacios de alta decisión, los más importantes, los más estratégicos, digamos, acaparados por masculinos. Incluso, entonces, yo nada más apuntando reforzando esto que apuntas, en el caso de las posiciones del gabinete, por ejemplo, las recientes salidas en gobernación o en función pública y que el reemplazo sean hombres, ¿no? Que no es una buena noticia, digamos, ya que se había tenido posiciones de mujeres en esas secretarías, que al final, bueno, son cambios de gabinete que cada presidente puede hacer, pero que tienen que ver con esto, ¿no? Es decir, si ya avanzamos 2 pasitos, pues hay que mantener los pasitos que dimos y hay que seguir en esa línea. Ahora, o por lo menos que no sean hombres cis, ¿no? O sea, pues sí, claro. Porque digo, hablando de representación, pues me parece que hay que abrir el espacio a también otro tipo de masculinidades, ¿no? ¿No? A que el género sea más fluido, ¿no? O sea, hablar sobre el espectro, ¿no? O sea, claro. Y no hay mejor lugar que dentro de las personas que nos representan, ¿no? Claro, figuras públicas que tienen pues, un papel importante por sí mismas y por su valor simbólico, ¿no? Por lo que representan. Carola, ¿cómo has visto esto que apuntaba Carla? Y perdón, Carla, ahorita regreso contigo también sobre este tema, porque me sumé a lo que estabas diciendo, pero me parecía muy importante esto. ¿Tú cómo lo estás viendo, Carola, este tema del aumento de la presencia y hasta dónde... a ver, es un hecho que hoy tenemos como nunca representación de mujeres, perdón, en Cámara de Diputados y de Senadores. Ya apuntaba ahora Carla el tema de las gubernaturas, que también está el avance, pero también está esta crítica, por ejemplo, a que las dirigencias partidistas, por lo menos en este momento que estamos conversando, pues son todos hombres, ¿no? Está también el tema de que la Junta de Coordinación Política de la Cámara pues, son hombres. Es decir, esta discusión entre que avanzamos, es cierto, y es innegable, pero luego también siguen las resistencias para abrir los espacios a la toma de decisiones ya del último, donde se decide, por ejemplo, en el caso de los parlamentos, ¿no? Claro. Digo, en el contexto mexicano, ¿no? Porque luego vemos hacia Italia ahorita y decimos qué está pasando en el mundo, ¿no? Y ahorita si no les aclaro ese punto. Pero pues yo lo que he sentido, por lo menos en mi experiencia profesional, en estos últimos meses, no, o sea, me han llegado pues varias personas por ejemplo, del sector salud o varias personas, o sea, de educación, a pedirnos pues, que lo que quieren es empezar a capacitarse más en cuestiones de perspectiva de género, ¿no? O sea, el sector salud es uno
tan patriarcal, o sea, tanto casi como la milicia, ¿no? Hay una cierta jerarquización y esa jerarquización se tiene que respetar y eso conlleva una serie de cadenas violentas, ¿no? O sea, una serie de violencias, ¿no? Tanto de género como ¿no? Que muchas veces, pues es como un ciclo weberiano, ¿no? O sea, es, bueno, pues esta es la estructura, si tú te sales o no, pues la máquina sigue funcionando y no hay nada que cambiar, ¿no? O sea, es una máquina que lleva funcionando los últimos 200 años y no tenemos por qué cambiarla porque funciona, ¿no? O sea, se cambia el presidente o no. Pero ahora me parece que justamente hay mujeres dentro de la administración pública que están pidiendo y que están exigiendo que los liderazgos, tanto masculinos, pero también femeninos, se den de otras maneras, ¿no? O sea, se den de maneras más empáticas, que se construyan liderazgos que vengan más de la empatía, más allá que de la opresión, ¿no? O sea, lo normal, pensaríamos que la normal, pero bueno, o sea, el liderazgo se ha construido a través de esta hegemonía, ¿no? O sea, que pensamos, bueno, pues un buen líder es esto y otro, y hacemos esas diferenciaciones entre los hombres y las mujeres en cuestiones de personalidad, ¿no? Decir, sí, o sea, cuando el hombre es líder, pues es mucho más, es asertivo, ¿no? Sí, Y sí, cuando la mujer es asertiva, es que tiene un problema casi de salud mental, ¿no? sí, Y sí, sí. entonces me parece que ahorita lo que está, o sea, y entonces muchas mujeres han optado también por adoptar esos modelos masculinos, ¿no? Y ahorita lo que se está viendo, o de lo que yo he visto, es que incluso dentro de la administración pública están exigiendo decir cómo hacemos esta formación en género, ¿no? O sea, con perspectiva de género, pero también pensando en que necesitamos mejores liderazgos, ¿no? Mejores liderazgos y queremos a más mujeres dentro de estos liderazgos, pero también tenemos que darles las herramientas y crear esas capacidades. Porque lo único que sabemos es el liderazgo masculino, ¿no? O sea, y esos son los patrones que seguimos ejerciendo, ¿no? O sea, son los patrones que seguimos cumpliendo, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para hacer esos pequeños cambios, ¿no? Que también tiene que ver con... por ejemplo, el otro día me estaban diciendo, es que tú tienes que entender, me estaban macho explicando, tú tienes que entender que los negocios y lo social no van en el mismo cajón, ¿no? O sea, no son lo mismo. Y yo le decía, es que tú lo que tienes que entender es que tenemos que empezar a crear un nuevo modelo de negocios, claro, donde también veamos por las personas por las cuales estamos trabajando, ¿no? O sea, en el sentido, si mi modelo de negocios está viendo hacia un modelo social, que es no canibalizar a las productoras, a las creadoras, a la maquila, a la mano de obra, pues entonces tu modelo de negocios tiene que corresponder a eso, ¿no? Y entonces sí es importante empezar a hacer estos cambios, hiper importante hacer estos cambios de arriba hacia abajo. De acuerdo. ¿No? Y regreso contigo, Carla, perdona, lo que nos estabas explicando este tema de la presencia, de la representación, y quisiera conocer tu perspectiva primero de esto, de lo que señalabas tú, ha habido avances, pero también de esto de la toma de decisiones o de los espacios que todavía se mantienen como cotos con resistencias. Sí, es algo que se observa no únicamente en los cargos ejecutivos. Yo pondré como ejemplo algo ocurrido recientemente, que fue la cumbre de estados latinoamericanos, en donde afortunadamente la canciller panameña puso ese tema sobre la mesa. Ella como enviada diplomática habló de la ausencia de mujeres en una cumbre de altísimo nivel con mandatarios latinoamericanos, en donde había presencia, me parece, ella lo comenta, de aproximadamente 3 mujeres. Las fotografías también son reveladoras y habla en este sentido de este también nivel geopolítico latinoamericano de ausencia de la presencia femenina en los cargos más altos. Por eso creo que un evento de esta naturaleza es muy ejemplificador de esta situación. Si bien en México pues hemos avanzado muchísimo en términos del acceso de las mujeres al poder político, pues en espacios así se pone en evidencia los retos que todavía están pendientes. En el caso, por ejemplo, de los espacios de decisión legislativos,
pues vemos que digamos, espacios donde se concentra el poder, que son las juntas de coordinación política, en donde se congregan a los dirigentes de cada una de las bancadas o grupos parlamentarios, pues están dominadas por varones todavía. La presencia femenina resulta muy secundaria, a pesar de que, bueno, ya también, digamos, en esta paridad, pues se han incorporado estos tránsitos entre las presidencias de las mesas directivas, pero el verdadero órgano de toma de decisiones, pues son las juntas de coordinación política. Y por otra parte, está el tema de los partidos políticos. No tenemos una dirigente mujer de partidos políticos, e incluso revisando la historia de cada uno de los partidos más importantes en México, e incluso de los pequeños, pues podríamos observar cómo ha estado dominada todavía por varones. Entonces son cotos, digamos, en los que las mujeres aún no han ascendido, esto que se ha denominado dentro del feminismo el famoso techo de cristal, que es justamente no observar, digamos, visiblemente estos límites, pero que están presentes para acceder a esferas más altas de toma de decisiones, y que creo, sin conocer mucho acerca de los espacios privados, las empresas, intuir o intuyo que también están dominados por varones. De acuerdo, y por eso la pertinencia, para cerrar con el tema del sector público y ahorita regresar con Carla y con Carola con el tema del sector privado, pero por eso la importancia de que estas políticas afirmativas pues vayan tocando todos los órganos de gobierno. Ahorita hablamos de las gubernaturas, pero el Poder Judicial está en un proceso en esas, ¿no? Ahora que se viene una renovación de una de las posiciones de la Suprema Corte, por ejemplo, hay un movimiento que plantea justamente que sea una mujer o que sean 3 mujeres las que integren la terna para empezar a hacerlo, y lo mismo podríamos decir de los órganos colegiados como el INE o el INAI, o todos estos espacios de toma de decisiones dentro de la esfera pública donde se ha ido avanzando. Carola, para cerrar con este tema de la representación y de la participación, bueno, vamos a hacer un corte mejor para regresar, para no cortar la idea. Y yo quisiera nada más, ahorita que regresemos, que nos platiquen, para cerrar este tema, si en su opinión hace falta más acciones legales para avanzar en esta agenda de la representación política, si es un tema que ya no va necesariamente de la mano de la ley, sino va del lado pues, de la presión para los actores que toman decisiones y de toma de conciencia, de cambio cultural, no solamente cambio legal, ¿no? Sabemos que no necesariamente son lo mismo. Y luego platicamos esto del mundo empresarial, donde tú también, Carola, ahí tienes mucha experiencia en este rubro, de decir, bueno, no todo es público y no todo es, son partidos, lo cotidiano, los empleos, los salarios, las brechas salariales. ¿Qué ha pasado con eso? Si les parece, lo comentamos regresando. Estamos de regreso y yo quisiera, Carola, para cerrar el tema anterior. ¿Es un tema de leyes todavía para empujar el asunto de la representación como las juntas de coordinación política? Hoy ya sabemos que los partidos tienen que tener secretaria general si tienen presidente, o secretario si tienen presidenta, aunque ha sido más lo segundo que lo primero. ¿Cómo ves eso? Sin duda sí me parece que todavía hay mucho que hacer en la legislación, ¿no? O sea, todavía, o sea, lo vemos, por ejemplo, ahorita, ¿no? O sea, que ahora se va a eliminar el IVA sobre los productos menstruales. Eso es algo que debió, o sea, debió de haber nunca existido, ¿no? En el sentido de que los productos menstruales, para tener una menstruación digna, deberían de ser gratuitos totalmente, ¿no? O sea, porque es una especie como de, pues, o sea, sí, de impuesto, de cargo. Impuesto, de exacto, por género, ¿no? Sí. Y entonces siempre como que las feministas decimos, ¿no? O sea, híjole, si los hombres menstruaran, hubiera sido, ¿no? Estarían en cada Oxxo regalándotelos, ¿no? O sea, y entonces eso, ¿no? Y entonces, pero decimos, ¿por qué es algo que nunca o sea, ¿por qué se está dando hasta ahorita ese cambio, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque todavía tenemos que seguir revisando, porque, o sea, ¿no? La legislación, o sea, porque todas las leyes fueron hechas por hombres para hombres, ¿no? O sea, para un prototipo de hombre, ¿no? O sea, también tenemos que pensar en que, no sé, o sea, el movimiento LGBT pues lleva también 50, 40 años y también se tiene que revisar la legalidad en ese sentido.
pero no porque se cambie la ley quiere decir que hay un cambio cultural, que hay un cambio en la sociedad. ¿A qué nos referimos con esto? Ok, los hombres, los esposos, ¿no? Las parejas no pueden violar a sus cónyuges. Y de todas maneras lo hacen y de todas maneras se salen con la suya, ¿no? Entonces, eso es un cambio, o sea, en la construcción social, ¿no? O sea, de lo que representan las mujeres dentro de sus parejas, por lo general heteronormadas, ¿no? Y cómo vemos a las mujeres, ¿no? Como el género, ¿no? Entonces, todavía hay mucho, mucho que hacer, ¿sí? En la legislación. Estamos haciendo ciertos cambios, ¿no? Estamos obviamente también bomberazos, ¿no? Como la ley Olimpia, ¿no? Ay, no, a ver, necesitamos ya regular esto porque esto es grave y porque nos agarró el internet así desprevenidos y nadie supimos cómo, ¿no? Y entonces necesitamos hacer estos como bomberazos. Y sacamos estas, o sea, pero también, ok, pero el PAC se sigue, o sea, ¿no? O sea, sí la ley Olimpia, pero el PAC se sigue, sí, se sigue mandando, sigue no tenemos una cultura de consentimiento, seguimos viviendo en una cultura de la violación, no enseñamos en el consentimiento, ¿no? No tenemos esa construcción como sociedad. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer si no tenemos una educación sexual integral? ¿No? ¿Cómo le hacemos para que las mujeres y las niñas y las adolescentes, cuando, y porque tristemente seguimos estando en un momento en donde 2 de cada 3 mujeres van a ser víctimas de violencia de género y de violencia sexual? Mientras no cambiemos el chip de los hombres, pues por más que las leyes cambien, va a ser complicado, ¿no? Va a ser complicado, así es. Entonces, bueno. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Carla, ¿tú cómo ves esto? Y ahorita vamos al otro tema, pero no quisiera cerrar sin conocer tu perspectiva de esto. Sí, yo creo que ambas cuestiones son igual de relevantes. Hay un ala del feminismo que suele renegar mucho de la incorporación de la perspectiva de las mujeres o feminista en el ámbito institucional. Digamos, es un ala más orientada hacia lo social, la acción directa o incluso el anarcofeminismo. Sin embargo, ahí ya son cuestiones de posturas. Yo personalmente sí creo que las leyes tienen que revisarse constantemente. Las enmiendas, digamos, no son nunca definitivas. Las normas se tienen que ir ajustando a la realidad social. Y otra cuestión que va aparejada con ello es el cambio de mentalidades, el cambio cultural, que yo creo que ese es el más difícil, el más profundo y en el que quedan muchísimas cosas por hacer. No están peleadas una de la otra. Las acciones que se realizan por los feminismos no institucionales no están peleados con los institucionales, aunque a veces se les ponga de ese modo. Desde mi perspectiva, tienen que ir, digamos, o más bien inevitablemente van a ir de formas paralelas. Por ejemplo, conozco casos de impulso a una ley agraria con perspectiva de mujeres, porque el término en el que quedó la tenencia de la tierra en una legislación de su época, pues necesita reformularse para dar esta justicia a las mujeres. Y yo, bueno, particularmente y muy brevemente, no coincido con lo que dice Carola acerca de el IVA a los productos de gestión menstrual. A mí me da la impresión de que operan más bien para darle un segundo aire a una industria contaminante que está en franco declive y que se tendría que apelar más bien a otras formas de autogestión menstrual y que eso es algo de lo que no se está hablando, ¿no? Y que sí, por el contrario, estos productos contaminantes no solo con el medio ambiente, sino con los cuerpos de las mujeres, pues están apelando como si fueran un caso de justicia social que a mí me parece que no lo es en lo más mínimo. Por otra parte, la ley Olimpia, pues es una ley muy trabajada por un colectivo, el Frente Nacional Sororidad, y por Olimpia, Coral Melo, quien pues es un caso particular que para nada me parece un bomberazo, tiene muchísimo trabajo detrás, primero con cabildeo en las legislaturas locales y que fue avanzando hasta el federal. Sí ha recibido críticas,
Sin embargo, yo creo que otorga afortunadamente una herramienta para que las mujeres puedan, digamos, contrarrestar estas acciones de violencia digital, que no son, digamos, la acción definitiva y que solo por hacer una legislación que tiene sus consecuencias en el Código Penal, pues va a acabarse la violencia digital. Yo creo que es ingenuo partir de ese supuesto al hablar de una ley de estas características. Sin embargo, son avances muy importantes que van aparejados con el marco legislativo en el que se ha avanzado en esta administración. Por poner algunos ejemplos, pues está la ley de paridad, la incorporación de una perspectiva de género en la reforma educativa, evidentemente más que legislativo, la cuestión de los programas sociales que directamente inciden en la vida de las mujeres y que estadísticamente se ha demostrado también que hace, digamos, tiene mayores repercusiones en las mujeres de menores recursos que en los varones de menores recursos. Entonces, tenemos, digamos que mucho para hablar de estos términos legislativos. Yo creo que el tema no se agota en un momento preciso, porque es algo que se tiene que estar revisando constantemente. Claro. Y porque son procesos en desarrollo, ¿no? Por ejemplo, el tema de la paridad, ya lo apuntaban ustedes, de la reforma incluso del sexenio pasado, que se va avanzando, digamos, ¿no? Con resistencia siempre, con la simulación de mujeres que eran las esposas o las hijas para después quitarlas y poner, es decir, esto que ustedes han apuntado, la parte legal que tiene su carácter también simbólico, ¿no? Cuando se aprueba una ley también se manda un mensaje para decir esto es lo que queremos como sociedad, pero como bien apuntan ustedes, pues no alcanza, el cambio legal no es suficiente y como bien decían, el cambio cultural tiene que ir y ahí van, ¿no? Siempre vamos, a veces avanzan las dos, a veces avanza una y la otra sigue intacta. Y es lo que hay que tratar de evitar. Carola, yo quisiera conocer tu perspectiva. Nada más quiero interrumpirte ahí, Mario, nada más para contestar una cosa de Carla. No estoy implicando en ningún momento que el trabajo de Olimpia Coral Melo sea un bomberazo, sino que el hecho de que cuando llegó el Internet, las redes sociales, la legalidad no estaba preparada, ni está preparada para ni para la perspectiva de género, ni para la violencia que esta iba a conllevar, ¿no? Y entonces necesitamos hacer estas leyes que quizás se debieron de haber previsto anteriormente, o sea, como el caso de Olimpia. Por otro lado, yo no sé qué tipo de justicia se siga, o sea, regresamos, las leyes no son todo en el sentido de que qué tipo de justicia estamos viviendo. Sí, son necesarias quizás, pero muchas de ellas, o sea, muchas veces no recurrimos a ellas, ¿no? O sea, lo pienso porque, por ejemplo, pienso en Olimpia misma, ¿no? O sea, que sigue viviendo ciertas violencias después de este gran logro, ¿no? O sea, y que quizás ya no quiere ser parte de esto por las consecuencias tan atroces que ha tenido que vivir por levantar la voz, ¿no? Y entonces eso es algo que también tenemos que seguir hablando, ¿no? O sea, ok, hacemos la legislación, ok, alzamos la voz, ok, ¿y qué pasa después? ¿Cuáles son nuestras consecuencias después? ¿No? O sea, ¿cómo estamos como sociedad respondiendo a esas violencias por exigir justicia, exigir libertad, ¿no? O sea, y en la materia de la menstruación, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo con que, o sea, yo misma hace muchos años ya llevo no usando pues estos productos menstruales, ¿no? O sea, soy libre creadora de la menstruación libre, del cáncer menstrual. Yo la copa no me encanta, pero cada quien, ahora sí que me parece que podemos gestionar, pero también me parece que es importante decir que cada mujer gestiona, o sea, su menstruación como ella decide, ¿no? Y no, pues, no, o sea, yo, no, o sea, ¿cómo le hacemos para facilitar esa gestión, ¿no? O sea, esa gestión. Yo no me siento como nadie va a decirle a alguien no te metas un tampón, ¿no? O sea, entiendo que es de lo más contaminante y está horrible, pero me parece que la cuestión de la temática de la igualdad sustantiva es poder dar oportunidades para gestionar como uno desea, ¿no? O sea, como uno se sienta más libre de hacerlo. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dices, Carla, y me parece que, digo, pido disculpa
si fui poco sensible en la manera en que me expresé acerca de la ley Olimpia, pero tiene que ver con que muchas veces no estamos preparadas como sociedad para los cambios tan voraces que hay, como los tecnológicos, y que entonces tenemos que hacer, ¿no? O sea, y que las que más están siempre vulneradas por ese tipo de cosas son las mujeres, ¿no? Y las poblaciones con menores, o sea, más oprimidas, ¿no? O sea, con los menores privilegios. Nos quedan unos minutitos, porque ya voló el tiempo en esta conversación. Yo quisiera, Carla, conocer tu perspectiva del tema, ya así como hablamos de la parte política y hablamos de la violencia y ahora estos temas que ustedes han puesto aquí en la mesa, el tema económico. ¿Dónde estamos parados hoy? ¿Qué habría que estar discutiendo desde tu perspectiva en este tema para avanzar? Sabemos que hay un tema, uno, de carga de cuidados hacia las mujeres y no hacia los hombres, que eso se refleja en acceso a mercados laborales también, en el tema salarial, donde ahí otra vez, como ustedes han apuntado, la ley dice que pues, al mismo salario, al mismo trabajo, mismo salario, en los hechos sabemos que sigue ocurriendo discriminación. ¿Cómo ves ese tema, Carla? Y ahorita cerramos con Carol. Sí, yo creo que la pandemia resaltó estas diferencias que desafortunadamente todavía prevalecen, la inequitativa repartición de las tareas domésticas y también el que el rol estereotípico de las mujeres les haya asignado este papel en los cuidados, pues que en esta situación de confinamiento, en algunos momentos, en otros espacios de problemas para mantener los trabajos, del teletrabajo, pues ha tenido consecuencias más graves para las mujeres que para los varones. Desconozco, sinceramente, si ya existan estudios que nos hablen de esta brecha que se haya abierto con la pandemia. Yo intuyo que seguramente deben haberse ya realizado en diversos lugares del mundo, en México en particular. No sé cómo están las cifras, pero digamos que a simple vista es algo que se volvió muy notorio, ¿no? La carga de trabajo que tenían las mujeres asociadas en los espacios domésticos y que, bueno, pues creo que en el proceso de reactivación económica tendrá también que tener alguna medida especial para revertir esto que trajo consigo esta situación de la pandemia. Y bueno, yo creo que también los casos de discriminación laboral, desafortunadamente sabemos que siguen ocurriendo. Empresas que, por ejemplo, preguntan a las mujeres si tienen hijos y es una de las situaciones para que no sean contratadas, o si tienen perspectivas hacia la maternidad, o incluso el solo hecho de que muchas mujeres, para poder tener esta vida laboral activa, tomemos decisión pues de no tener hijos, ¿no? Y que se vuelve una medida también ante este esquema en el que tenemos esta carga, digamos, asociada por el hecho de ser mujeres. Entonces creo que hay muchos retos pendientes, mucho también por conocer, y ahí también sin duda está la parte cultural para cambiar todas estas acciones discriminatorias. De acuerdo, un apunte final, Carola, por favor. Pues me parece que como menciona Carla, todavía hay mucho que hacer, y todavía hay mucho que hacer también en la parte, pues en la parte privada, sobre todo porque hay una trampa, hay una pequeña trampa en donde cuando ya vemos que hay mujeres dentro del liderazgo, nos relajamos un poco de decir, ay, bueno, pues ya, ¿no? O sea, ya se está viendo ¿no? O sea, ya tenemos más visibilidad, ¿no? Y entonces nos relajamos y entonces nos empezamos a relajar en otras circunstancias que todavía tienen que cambiar, ¿no? Bueno, el convenio de la OIT, ¿no? O sea, viene a decirnos que necesitamos empezar a meter los comités de género, protocolos, evaluaciones, para entender cómo estamos integrando la inclusión, la diversidad, el género dentro de nuestras prácticas cotidianas. Y es algo que México todavía no aprueba, ¿no? O sea, del todo para hacerlo obligatorio para las empresas. Es algo que se necesita, ¿no? Y es un poco como también, pues esta colita, ¿no? O sea, de la affirmative action, ¿no? O sea, de poner a mujeres por cuotas o a personas dentro de otras intersecciones, ¿no? Dentro de otras intersecciones en posiciones de liderazgo, ¿no?
pero siguen habiendo, o sea, la brecha de género sigue estando ahí, ¿no? O sea, en México es alrededor de 37% y mujeres que son, que no tienen una discapacidad, y sí, al final todavía hay una serie de estructuras que están impuestas para que las mujeres no puedan seguir trabajando, ¿no? No puedan seguir trabajando una vez que son madres. Y que por otro lado, si no quieren ser madres, también está muy bien, ¿no? O sea, al final la maternidad tiene que ser deseada. Sí, pero que sea una elección. Pero que sea una elección y el hecho de, por ejemplo, no tener espacios para lactar, no tener, o sea, que los hombres no puedan tomarse el retiro de paternidad, ¿no? Todas esas cuestiones hacen que haya un desbalance constante y que las empresas piensan en las mujeres que son personas que son más caras, ¿no? O sea, porque todo lo ven a través de la utilidad, no lo ven a través de las necesidades que necesitan, o sea, las necesidades y las condiciones que necesitan las personas para prosperar. De acuerdo. ¿No? O sea, es más el bottom line, ¿no? Y lo que estamos también tratando de decirles es que el bottom line, ¿no? O sea, tu utilidad se va a ver afectada positivamente si tú pones todas estas condiciones, ¿no? Porque ni siquiera es mejórale el sueldo, va a estar más contenta si hay, no sé, opciones para que puedan cuidar, o sea, tener a sus hijos ahí, una pequeña guardería dentro de la empresa, ¿no? Eso te va a afectar tu utilidad en el sentido de que las mujeres van a estar más contentas, ¿no? Los papás también van a estar más contentos. ¿No? Y hay una serie de condiciones que se tienen que, o sea, y por eso la igualdad sustantiva, ¿no? O sea, ¿cómo le damos las oportunidades a las mujeres para que tomen las decisiones? Muy bien. Para estar en las mismas circunstancias, ¿no? Que los hombres. De acuerdo. Pues vamos a seguir con este tema como lo hemos hecho a lo largo de todos los programas y lo seguiremos haciendo, por supuesto. Gracias, Carla. Al contrario, agradezco muchísimo la invitación, esperando en algún otro momento volver a poder platicar en este espacio. Nos dará mucho gusto tenerte de nuevo por acá, Carla. También a Carola. Muchas gracias, Carola. Muchísimas gracias, Mario. Muchísimo gusto en verte otra vez y gracias por este espacio. Gracias a las dos y gracias a usted por acompañarnos como siempre aquí en El Círculo, sí, con nuestra programación aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.